Feijóo no aspira a ser presidente del gobierno para derogar el sanchismo. Feijóo aspira a ser secretario general del refundado Partido Socialista Obrero Español para llegar a la presidencia del gobierno y consolidarse en ella. No es el enterrador del sanchismo, sino su blanqueador. Veámoslo. El principal lema de campaña del Partido Popular de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio ha sido eso de derogar el sanchismo. Con esta consigna, Feijóo pretendía sintetizar de manera accesible todo su programa político y económico. Sin embargo, y como ya manifestamos en un vídeo anterior, resulta harto dudoso que Feijóo verdaderamente quiera derogar el sanchismo. Al menos en materia económica, el propio Feijóo, a lo largo de la campaña electoral, ha mostrado su apoyo público a políticas económicas que ha implantado el sanchismo durante los últimos años. Por ejemplo, Feijóo se ha manifestado a favor de revalorizar las pensiones según el IPC, de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, de mantener el sablazo a los trabajadores autónomos mediante el cambio de su régimen de cotización y también del ingreso mínimo vital. ¿Cómo vamos a creer que Feijóo piensa derogar el sanchismo cuando está abrazando políticas económicas que llevan un cuño distintivamente sanchista? Simplemente no es verosímil, y de hecho, durante los últimos días, Feijóo nos ha dado más muestras de que en realidad no pretende derogar el sanchismo, o más bien que solo pretende derogar la superficialidad del sanchismo. En realidad, a lo que aspira Feijóo es a suplantar el sanchismo por el feijóísmo. Preservar el núcleo de las políticas económicas y sociales del sanchismo, pero con un nuevo envoltorio más higiénico, más transparente, más vistoso, menos burdo que el del sanchismo, es decir, reemplazar el continente sanchista por el continente feijóísta, pero conservando el mismo contenido. No en vano, durante los últimos días hemos leído titulares verdaderamente ilustrativos de por qué Feijóo, en el fondo, no quiere derogar el sanchismo, o solo quiere derogar el sanchismo como continente de un contenido que desde luego no quiere derogar, y ese contenido es la política social y económica de la socialdemocracia del PSOE. Así, por ejemplo, hace unos días, en una entrevista que concedió al Confidencial, Feijóo dijo lo siguiente: consultaré a Felipe González de forma intensa si soy presidente del gobierno. Y más allá del titular, en la propia entrevista, él mismo se explaya diciendo: después de las elecciones generales, en el supuesto de que sea presidente del gobierno, le aseguro que Felipe González será una de las personas a las que consulte de forma intensa y normal. Primero, porque gestionó España. Segundo, porque tiene experiencia de gobierno. Y tercero, porque me consta que su único interés es que España vaya bien. No tiene otro. Y a su vez, también en una reciente entrevista en El Español, Feijóo ha manifestado lo siguiente: Vox no es un buen socio. Me siento más cercano a Paje, a Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha del Partido Socialista Obrero Español. Si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE. Hasta cierto punto cabe interpretar estas declaraciones de Núñez Feijóo como un intento propio de la campaña electoral de engañar, de seducir, de atraer al votante de izquierdas para que, en lugar de votar al PSOE de Pedro Sánchez, vote al PP, que se plantea o se replantea a sí mismo como una filial azul, decente, higiénica, no sanchista del PSOE. Si tú eres de izquierdas y no te gusta Pedro Sánchez, vota al PP, que no está tan lejos del PSOE tradicional y no carga con ese fardo, con ese peso muerto que nadie quiere, que es Pedro Sánchez. Por tanto, como digo, muy probablemente esto, en parte, sea mera estrategia electoral para captar, para atraer a parte del voto de la izquierda y así incrementar el número de escaños que alcanza el Partido Popular, con la expectativa, desde el Partido Popular, de poder gobernar en solitario o sin demasiadas tutelas de Vox. Pero, y esto es lo importante, aunque estos titulares en parte sean una estrategia propia de la campaña electoral para manipular a una parte de los votantes del PSOE, es una estratagema que tiene ciertos visos de funcionar porque no es una estratagema absolutamente inverosímil. Es decir, que precisamente porque el programa electoral del Partido Popular no es una enmienda a la totalidad del programa electoral del Partido Socialista, este tipo de frases, este tipo de mensajes sí calan, sí pueden calar en una parte, pequeña en cualquier caso, pero en una parte del electorado socialista, porque objetivamente la distancia que separa a PSOE de PP no es ni mucho menos tan grande. En muchísimos asuntos es cierto, es tal cual, que el Partido Popular está mucho más cerca del PSOE tradicional de Felipe González o de García Paje que de Vox. Y cuidado, no caigamos en una falsa disyuntiva. No es que solo exista el programa del PSOE tradicional o el programa de Vox.
uno se podría declarar igualmente alejado de muchas de las posturas del PSOE tradicional y de las posturas de Vox. Si el PP fuera un partido genuinamente liberal, en muchos asuntos diría: yo no tengo la agenda del PSOE, pero tampoco tengo la agenda de Vox. Tengo una agenda bastante distinta a la de ambos partidos políticos. Pero el Partido Popular no efectúa este mensaje porque el Partido Popular no es ni tiene nada de partido liberal. Cuando el Partido Popular dice que está más cerca del PSOE tradicional de García Page o de Felipe González, en gran medida es cierto, en gran medida es así. No necesariamente el electorado del Partido Popular o todo el electorado del Partido Popular, pero desde luego la cúpula política del Partido Popular sí lo está. Y por eso, más allá del juego del reparto de poder, del reparto de carteras con Vox en un hipotético futuro gobierno de coalición, más allá de la táctica negociadora de querer minimizar los peajes que se paga a Vox por su apoyo político en el Parlamento, más allá de esto, lo cierto es que para el Partido Popular muchas de las propuestas, muchas de las ideas de Vox son incómodas, pero no porque tenga una alternativa liberal a las propuestas de Vox, sino porque su discurso es el discurso en muchos asuntos del Partido Socialista Obrero Español. Y claro, si eso es así, ¿quién se cree que el Partido Popular va a derogar el fondo del sanchismo? No la forma del sanchismo. Claro, si cambiamos a Pedro Sánchez por Feijóo, el sanchismo ya ha desaparecido. Sino el fondo ideológico de las políticas implantadas por Pedro Sánchez durante los últimos años en España. Eso no lo va a tocar en absoluto Feijóo, no por miedo, no por complejos, no por cobardía, sino porque ideológicamente coincide con esas ideas. Y desde luego que nadie vote al Partido Popular esperando que va a derogar el contenido del sanchismo. Eso no va a ocurrir. Si uno quiere un PSOE bis, un PSOE azul, un PSOE no tan degenerado y tan hiperpersonalista como el de Pedro Sánchez, pues entonces el PP sí es una opción que más o menos caerá en su órbita política, económica e ideológica. Pero si uno quiere abrogar todo eso, no solo el continente, sino también el contenido de lo que ha sido el sanchismo, desde luego que no busque ese impulso político en el PP. Feijóo no ha venido a derogar el sanchismo, sino a consolidar la socialdemocracia sanchista verdaderamente existente. Feijóo no es el enterrador del sanchismo, Feijóo es su blanqueador.